Uno de los avances que más sorprende en la tecnología de la IA es en la creación de videos e imágenes. No pasa un día sin que salga una nueva aplicación con habilidades superiores. Ejemplo de esto es la última actualización del poderoso generador de imágenes de Black Forest Labs, Flux 1.1 Pro, en este caso con su nueva versión Ultra y su modo RAW. Por otro lado, generadores de videos como por ejemplo Kling AI nos brindan la posibilidad de crear videos como nunca hubiéramos pensado que fuera posible. Hola, si es tu primera vez en este canal, te doy la bienvenida. Soy Danilo Acosta y esto es Generación IA. Y en este video te voy a enseñar cómo crear impresionantes videos hiperrealistas aprovechando la poderosa sinergia entre estas dos increíbles herramientas de la IA. Acompáñenme. En un mundo que las imágenes digitales suelen parecer demasiado pulidas y sintéticas, Flux 1.1 Pro Ultra introduce una refrescante alternativa, el modo RAW. Si activas este modo podrás generar imágenes que capturen la sensación genuina de la fotografía espontánea. Flux 1.1 Pro Ultra ha logrado emular la estética RAW en sus imágenes generadas por la IA, ajustando parámetros como la saturación, el contraste y la exposición. El resultado son imágenes que tienen esa cualidad cruda y honesta que asociamos con la fotografía espontánea. Además, también mejora el realismo de la fotografía de la naturaleza, lo que te permite crear imágenes que resuenan con los espectadores a un nivel más profundo. A su vez, Kling AI se destaca sobre todo en la transformación de imágenes en videos, subiendo una imagen estática y añadiendo detalles específicos sobre el sujeto, el movimiento y el fondo. Puedes guiar a la IA para que produzca videos que se correspondan estrechamente con tu visión. Por lo tanto, imaginemos por un momento si utilizáramos estas dos herramientas en perfecta sinergia para obtener resultados simplemente sorprendentes. Prepárense para descubrir cómo esta tecnología está haciendo que las generaciones de imágenes y videos con la IA sea más inclusiva y representativa que nunca. Con su última actualización, Flux 1.1 Pro Ultra soporta ahora resoluciones de imágenes de hasta 4 megapíxeles, 4 veces más que sus capacidades anteriores. Esto significa que puedes crear imágenes asombrosas de alta resolución en solo 10 segundos por muestra. Y si le sumamos a esto el modo RAW, este modo, según ellos mismos, captura la sensación genuina de la fotografía espontánea, dándole más autenticidad al resultado. En comparación con otros modelos de conversión de texto a imagen, este modo RAW aumenta exponencialmente la diversidad de los sujetos humanos y realza el realismo de la fotografía de la naturaleza, tanto en los animales, los paisajes. Por su parte, esta aplicación de Kling AI, con su función de imagen a video, no por gusto, es específicamente esta opción de imagen a video, es la más usada en la plataforma de Kling AI, ya que nos va a ofrecer un mayor control sobre el proceso de creación de videos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿Qué ventaja nos puede dar? Sobre todo el mayor control creativo, ya que al proporcionar una imagen de referencia vamos a poder guiar a la IA para que genere imágenes que se ajusten más a lo que nosotros querramos. Y esto podría ser especialmente útil para tareas que requieran composiciones y paletas de colores o estilos específicos. Y también la manipulación y la edición de imágenes. Esta función nos va a permitir modificar imágenes existentes. Por ejemplo, podríamos cambiar el fondo de una imagen o añadir nuevos elementos manteniendo la composición y el estilo general del original. Y también en la creación de contenidos personalizados. Por ejemplo, pudiéramos utilizar fotos personales como referencia para generar imágenes únicas y personalizadas. Esto podría utilizarse para crear avatares personalizados, retratos estilizados o interpretaciones artísticas de recuerdos personales. O sea que nos da toda una gama de opciones y nos permite a partir de ahí ser creativos y tener ideas de cómo utilizar esta opción lo más prolífera
hacerla lo más prolífera y más útil posible. Como por ejemplo también la inspiración y generación de ideas. Si le subimos una imagen, pero no tenemos nada en mente de cuál es lo que queremos, simplemente dejamos la opción del prompt vacía, no le ponemos ninguna instrucción y dejamos que la IA interprete la imagen a su manera y nos va a sugerir nuevas ideas o direcciones, ¿no?, para la creación de estos videos. Pero lo más importante, las indicaciones de estos prompts, es necesario seguir la fórmula que ellos tienen aquí mismo en la página. Les voy a poner aquí esta página de ayuda que tienen ellos aquí en la misma plataforma, donde ellos dicen que para tener el resultado de video deseado es fundamental crear los prompts que sean eficaces, ya que Kling trabaja con una fórmula sencilla, el mensaje que es igual a sujeto más movimiento más fondo. Entonces, el tema es el foco principal del video, ya sea una persona, un animal o un objeto. Después viene movimiento, lo que describe cómo debe moverse el sujeto. Por ejemplo, un perro corriendo por el campo proporciona una orientación clara. Y el background o el fondo prepara la escena detallando el entorno. Una frase como una bulliciosa calle nocturna añade contexto y atmósfera. Entonces, combinando estos elementos, vamos a poder crear instrucciones que guíen a Kling AI para producir videos que se va a ajustar a nuestra visión creativa. Y créanme que los resultados se nota la diferencia, sobre todo cuando lo comparamos con la opción de texto a video. Entonces, como ya les he ido enseñando a través de la explicación, han visto diferentes ejemplos de lo que he logrado crear combinando esta nueva actualización de Ultra 1.1 Pro y su modo RAW, esta manada de lobos. Díganme qué les parece a ustedes la calidad que esto tiene, el movimiento, sobre todo, le añade un realismo realmente bien marcado. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña comparativa entre cómo se logra la diferencia que tiene un prompt sencillo y un prompt más elaborado. Por ejemplo, en este caso, este video logrado con esta foto de, por supuesto, el modo RAW de Flux Ultra, simplemente le puse una pareja disfrutando un helado en el Parque Central de Nueva York. O sea, la foto originalmente queda muy bien, pero como ven el defecto del helado, como el muchacho se quiere tomar el helado, pero como hace un movimiento raro y no logra hacer nada, ¿no? Y vemos en el fondo, por supuesto, habría que fijarse, pero si nos fijamos, vemos algo aquí en la cabeza de este señor. Hay ahí un detalle, un movimiento anómalo en la imagen de fondo. Pero por lo general, si vemos el rostro, sobre todo, cómo prevalece el realismo muy bien, logrado con una gran calidad. Si no tomamos en cuenta esos pequeños errores, ¿no? Y esto es debido a esta nueva actualización, por supuesto, de Flux Ultra 1.1 Pro y, por supuesto, su modo RAW. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Ultra y el RAW cuando tratamos de combinarlo con esta aplicación de Kling AI? Por ejemplo, si ponemos este video de este perrito corriendo en la sabana, ¿no?, con un prompt perfecto y una imagen perfecta, con el único detalle, como vemos, es un efecto más cinemático, pudiéramos decir. Si vieron mi video anterior sobre Flux 1.1 Pro, el efecto Flux, como yo lo denominé, que es un efecto más o menos que le añade algo más, un efecto poco, diría yo, bastante sintético, que en este caso se ha mejorado con esta nueva actualización del Ultra. Pero en este caso, como vemos, sobre todo resalta la belleza de la imagen resaltada con un efecto cinemático, sobre todo con el contraste de las luces. Vemos aquí la puesta de sol, vemos las nubes, el tono dorado y el cielo contrastando con las nubes, el cielo azul contrastando atrás con las nubes, y vemos el campo de trigo, también como se ve el sol reflejándose, ¿no? El reflejo del sol, el resplandor.
una imagen perfecta, diría yo. Ahora, con efectos cinemáticos. Si comparamos este es, recuerden, el Ultra. Sin embargo, vamos a usar este mismo prompt usando el modo RAW. Vean ustedes, increíble la diferencia. Podemos ver la diferencia con el modo RAW. No existe ese efecto cinemático, sino un realismo más detallado. Vean, o sea, si me hago explicar, si ustedes entienden el punto a donde yo quiero llegar. Las dos imágenes son increíblemente magníficas, son con un gran detalle. Ahora, esto a la hora de hablar de realismo tendría una mayor calidad. Aún también habría que ver para gustos los colores, porque esto también es una imagen más cinemática, diría yo, más colorida. Y si vemos al perro, es tan real como el otro. Aquí no hay ningún tipo de distorsión, al igual que esta imagen. Pero una vez más, me gusta más este resultado, porque si se notan, ven aquí incluso como la imagen, debido a que el perro se acerca a la cámara y gira el hociquito, el hocico del perro como que va desenfocando, ¿no? Repito, una imagen bien lograda, pero sin dejar de quitarle mérito a la otra imagen creada por el modelo de Ultra. Este es el modo RAW. Entonces seguimos poniendo otros ejemplos. Vamos a ver otra imagen que para mí es una de las mejores, porque el realismo que se ve en esta imagen es realmente alucinante. Ustedes mismos se van a dar cuenta, y me gustaría que me dejaran sus comentarios si están de acuerdo conmigo en esta imagen poderosa. Ven este faro y las olas como rompen contra las rocas. Incluso se ve el efecto del agua, de la espuma, como lo ven aquí. Ahora, por otro lado, como vemos aquí, este prompt en sí no es tan extenso. Es un prompt que es descriptivo, porque no es el objetivo que se quería obtener. Se ha logrado simplemente con esta descripción, porque no estamos hablando específicamente de que porque el prompt sea extenso, porque podemos hacer un prompt extenso, pero si no tiene la calidad suficiente, no es redondear en las palabras, es ser lo suficientemente descriptivo para abarcar todos los detalles que queremos obtener como resultado al crear mezclando la imagen con el video. En este caso es un viejo faro contra un mar tempestuoso. Las olas rompen dramáticamente contra las rocas. Esto pudiéramos mejorarlo, pero en este caso no es necesario. No es necesario. Entonces, esta otra imagen que ya la vieron, porque mientras les explicaba, les iba poniendo imágenes, pero esta hay que ponerla nuevamente porque es realmente algo impresionante. Como vemos a la muchacha, cómo se mira en el espejo, el detalle del rostro, la mano puesta en el espejo que corresponde a la adherencia del prompt. Si tenemos que coger defectos, independientemente del gran realismo que tiene, pudiéramos decir que no mira al principio directamente, es al final cuando ella mira, se ve que se mira directamente a los ojos en el reflejo del espejo, y puede que haya un movimiento un poco, es una cosa mínima aquí, un poco robótico, pudiéramos decir, ¿no? Vemos aquí en este lapso muy breve, ahí lo tienen, ahí lo ven, pero por lo general es realmente algo para tomar nota. ¿Qué creen ustedes de esta imagen? Déjenmelo en los comentarios. Para mí es fuera de serie. Y como ven, una vez más, prompt súper descriptivo. Primer plano de una mujer mirándose en un espejo con el rostro iluminado por una suave luz natural. Su expresión es pensativa e introspectiva. Sus ojos reflejan un sentimiento de autoconciencia y curiosidad. O sea, a partir de ahí sigue todo el prompt, que es bastante descriptivo, y esto
sumado a la aplicación magnífica de Clean 1.5, porque quiero especificar antes de que se me escape, muy importante, este resultado solo podemos garantizarlo utilizando esta versión 1.5 de Clean AI, que lo más interesante que tiene es que no necesita solamente, lo único que tienes que hacerle es utilizar esa opción de proveerle una imagen de la calidad de Flux con esta última actualización y utilizar esta opción de imagen a video, proporcionarle un prompt detallado y vamos a obtener estos resultados. Ahora, para terminar ya, como último apunte en cuestiones de prompts, para crear prompts, para aquellos que están pensando cuál es la posibilidad, cómo creamos estas indicaciones tan detalladas, no hace falta ir a la escuela ni leer un libro o un tutorial completo, sino simplemente el consejo que les doy, hacer lo mismo que yo les hice, sin complicarnos la vida. Fui aquí a ChatGPT 4o y simplemente le puse, necesito algunos prompts creativos para imágenes realistas. Y a partir de aquí me dio, incluso no le puso un número, lo pudiera haber puesto 15, 20, 30, cualquier cantidad. Me dio 15, toda una serie de prompts, de indicaciones. Y no solo eso, también le di, dame algunos otros ejemplos con personas que tengan letreros con texto en él. El texto de los letreros deberían tener un mínimo de 2 a 3 oraciones. O sea, a partir de ahí, tú le vas pidiendo lo que tú quieres y él te va describiendo todos estos prompts. Ahora aquí, por ejemplo, le voy a añadir, dame otros ejemplos con acercamientos en miniaturas de la vida, de la naturaleza, ¿no? Y ahí me dio todos estos ejemplos. O sea, pudiéramos decir que esto no hay que ir a la escuela. Este es el método simple y sencillo que les estoy dando a la hora de crear estas imágenes, independientemente de que si no tienen algo en mente, seguimos utilizando estas poderosas tecnologías y esta combinación magnífica de esta última actualización de Flux 1.1 Pro Ultra y RAW y esta versión 1.5 de Clean AI. Entonces déjenme sus comentarios, qué les pareció esta propuesta, si están de acuerdo conmigo que es un buen método para garantizar una gran calidad de videos utilizando esta poderosa combinación. Y como siempre les digo, si han llegado hasta esta parte del video, se los agradezco infinitamente y les pediría que me regalen un like, por favor. Regálenme un like y suscríbanse si no lo han hecho aún. Y también compartan este videito con alguna persona que ustedes sepan que les va a interesar estos temas tan apasionantes de la inteligencia artificial. Una vez más, gracias por estar aquí y nos veremos muy pronto. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado o lo has encontrado interesante, te pido que me regales un like, suscríbete si no lo has hecho aún y compártelo. Y como siempre te digo, muchas gracias por tu apoyo. Y si te gustan estos temas de generación de imágenes y videos con la IA, aquí te dejo 2 videitos que estoy convencido que te van a gustar. Nos veremos muy pronto en el próximo video.